El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los túneles de viento. Ya hemos pasado varios temas, desde lo que son los modelos matemáticos, desde lo que son algunas leyes, desde lo que es el principio de sustentación, explicación por qué un avión vuela y cómo esto o esta tecnología ha ayudado al mundo de las carreras, ¿no? A a tener cierta ventaja, aprovechar ciertos aspectos, ¿no? Entonces, uno de los elementos más representativos o de los dispositivos más representativos de lo que es la aerodinámica aplicada a los vehículos no es más que el Fórmula 1. Ya hemos platicado más o menos qué son los Fórmula 1 y algunas características, ¿no? Esos elementos aerodinámicos lo pueden tener cualquier otro tipo de vehículos. Lo puede tener algún coche de calle, lo puede tener un coche tipo Sport, GT, lo que ustedes quieran. El detalle está que no lo van a explotar tanto como lo explota un Fórmula 1, ¿sale? ¿Qué es el Fórmula 1? No es más entonces que un coche, perdón, que está lleno de aleroncitos, ¿no? Alerones, superficies así medias complejas y por ahí dirían que también de contornos caprichosos. ¿Por qué contornos caprichosos? Porque van a tener partes en donde no va a servir para nada respecto a sustentación, no va a servir para nada respecto a la aerodinámica, sino que sí va a servir para cuestiones de publicidad, para las cuestiones de patrocinio, ¿no? Los encargados de tener que hacer todos esos estudios para que este vehículo pueda aprovechar el máximo de sus características, pues no son más que los ingenieros en aerodinámica, ¿no? Cada escudería posee sus propios ingenieros para poder realizar ese tipo de actividad. Estamos hablando que ellos tienen que trabajar con un vehículo que normalmente le denominan monoplaza, pero que es para una sola persona. Un Fórmula 1 prácticamente se le puede denominar como un ala invertida, un ala de avión, ya que no tiene, bueno, ya tiene partes móviles, ¿no? Pero aún así, con toda la carga dinámica que puede generar, se puede comportar prácticamente como un avión, ¿sale? Entonces, imagínense que todos estos estudios lo tienen que hacer en vehículos que tienen que ir a velocidades de 300 kilómetros por hora, más o menos, ¿no? Deben garantizar que todo el tiempo estén pegados al asfalto. ¿Para qué? Pues para evitar que se levanten, para evitar que haya una pérdida de la tracción hacia el suelo, ¿sí? Imagínense al grado de lo que el vehículo es capaz de generar hasta 2 toneladas de carga aerodinámica. Si estamos hablando que un vehículo de esos pesa unos 600 kilogramos, con la carga aerodinámica que están generando serían 2.600 kilogramos. Significa entonces que pues todo debe estar rediseñado, lo que ya habíamos platicado, ¿no? Entonces, una de las herramientas fundamentales de los que ellos se tienen que apoyar para que todo funcione en el mundo de las carreras y principalmente enfocado al mundo de la aerodinámica son los túneles de viento, ¿va? Y ahorita vamos a ver en qué consisten los túneles de viento. Bueno, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? En la imagen que tenemos, vemos un vehículo que es un Audi, ¿sí? Al cual se le está suministrando una corriente de aire. Y ahí por ahí se ven unas líneas, ¿no? Estas líneas van a describir cierta trayectoria en el vehículo y pues de cierta manera van a dar algunos resultados. Por supuesto, este vehículo es para ciertos propósitos, para cierto tipo de carrera, ¿va? Y por acá si podemos observar tenemos un túnel de viento, un túnel de viento, perdón, de la escudería Ferrari, ¿sí? Ellos ya tienen varios túneles, no solo es uno exclusivo, ¿no? Entonces hacen muchas pruebas de vehículo. Bueno, entonces vamos a ver qué tan importante es el uso del túnel de viento para el diseño aerodinámico, ¿no? En estos vehículos. Por ahí dicen que para que un vehículo de competición pueda rendir adecuadamente, deben analizarse por 3 métodos fundamentales, ¿sí? O sea, si da buenos resultados en estas tres, es muy posible que podamos tener éxito, pues en este caso en una carrera, ¿no? El primero dice que es las pruebas en un circuito, ¿sí? Están de acuerdo entonces que para vehículos de alto rendimiento necesitan correrlos en una pista real.
para ver cuál es su comportamiento. El segundo método pues es el empleo del túnel de viento. Hasta, bueno, ya varias escuderías tienen túneles de viento. Hace muchos años atrás no todos tenían, unos cuantos, entonces sí se los prestaban para hacer las pruebas. Pues igual, quién sabe cuándo esté el uso de ese túnel, ¿no? Y la tercera técnica es la cuestión de los métodos computacionales. ¿Sí? Significa que van a meter el prototipo a la computadora y obtener algunas características, ¿no? Entonces, toda esa información que los tipos que diseñan, los ingenieros, están buscando son algunos de los parámetros que nosotros ya vimos, ¿sí? Por ejemplo, los primeros parámetros que ellos desean buscar de acuerdo al tipo de máquina o vehículo que estén probando son la sustentación, ¿sale? Los coeficientes aerodinámicos más que nada, ¿se acuerdan del CL y el CD? Que sería el coeficiente aerodinámico de sustentación y el coeficiente aerodinámico de resistencia o agarre o arrastre, el drag, ¿sí? El CD que es el drag. Ahora, esos parámetros recuerden que se van a meter en algunas fórmulas para poder determinar cuánto hace la resistencia que tiene el vehículo con respecto al avance. Ahora, otro parámetro importante que ellos intentan buscar, ¿sí? En el vehículo son la distribución de la presión, ¿sí? Cómo se distribuye la presión y las fuerzas, por supuesto, ¿no? O sea, la presión multiplicada por una sección transversal nos va a dar la fuerza que se está aplicando en esa parte. Entonces lo que ellos intentan buscar no es más que ver la manera de cómo se distribuye la presión en toda la superficie del vehículo. Recuerden que va a ser importante que algunas partes del vehículo estén sometidas a altas presiones y otras a bajas presiones. Esas bajas presiones van a traer como consecuencia una cierta ventaja aerodinámica en el vehículo, ¿no? Otra de las cosas que también se desea ver es cómo pasa el flujo a través de la carrocería, ¿sí? En qué partes, por ejemplo, separación de lo que es la capa límite y en qué partes tenemos que bueno, por ejemplo, una de las técnicas más comunes para ver esas líneas de corriente es utilizando humo, ¿sí? Hay varios tipos de humo que se pueden utilizar, entonces lo que se hace es que se hace pasar un flujo de corriente y se suelta una cierta cantidad de humo. Y ese humo, debido a su consistencia, va a generar una cierta trayectoria y de manera visual nosotros podemos observar cómo va a ser el comportamiento del aire a través de la carrocería. Entonces son esos tres parámetros. El primero va a ser encontrar los coeficientes de sustentación y arrastre. El segundo va a ser cómo es la distribución de presión en el vehículo. Y el tercer aspecto importante va a ser cómo son las líneas de corriente que pasan a través de la carrocería. Recordemos entonces que todo este relajo es con la intención de optimizar el vehículo a que pueda aprovechar el paso de aire a través de la carrocería para generar carga aerodinámica y por tanto pueda tomar curvas a alta velocidad y toda esa situación, ¿no? Ahora, por ejemplo, algunos métodos, bueno, de estos tres aspectos que se tienen que analizar, según esto también dice que tiene que ver la cuestión del precio. Hay muchas escuderías que ya no los hacen por las cuestiones de dinero. Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a seguir platicando respecto a tener un circuito, tener un circuito para poner tu prototipo a prueba. Entonces eso sí trae como que ciertas consecuencias en cuanto a gastos. Entonces, por ejemplo, hay escuderías que nada más tienen dos vehículos. Sí pueden estar reemplace y reemplace motores, pero el vehículo tal cual completo ya no es tan posible. Entonces, por cuestiones muchas veces de tiempo ya no pueden hacer tantas pruebas para hacer eficiente todo este sistema, ¿va? Bueno, entonces seguimos, lo vamos a seguir platicando, ¿va? Entonces vamos a ir con, bueno, veamos, les voy a leer algunos artículos y vamos a irlos platicando conforme vayamos avanzando. Dice, los ensayos con el vehículo de manera real en un circuito introducen varios problemas, principalmente la falta de repetibilidad de las condiciones ambientales, de conducción del piloto y de la pista. Eso es pues muy fácil de entender, ¿no? Recuerden que cuando pasa un vehículo normalmente es posible que altere la pista, ¿no? La carretera.
Con el simple hecho de que mueva un pedazo de tierra, de piedra, es puede repercutir de manera drástica en el vehículo. Es uno de los problemas, por ejemplo, de los coches de rally en la cuestión de aerodinámica, porque ahí sí prácticamente el suelo es distinto todo el tiempo, cada vez que va pasando un vehículo. Entonces no puedes en un túnel, por ejemplo, un inconveniente sería que en el túnel sí puedes hacer simulación de aire y velocidad, ¿no? Y dirección del aire. El problema está que no puedes hacer modificaciones en cuanto a la pista. Si en condiciones ideales tienes una pista plana, pero en condiciones reales ya hay problemas. ¿Sí? Desde que a lo mejor por la fricción haya hule de las llantas pegadas al pavimento, eso ya afecta completamente a la adherencia. ¿Sale? También estamos hablando de las condiciones ambientales. A lo mejor ese día llueve, a lo mejor ese día es muy caluroso y las condiciones de humedad relativa se modifican, ¿sí? Y también considerar las cuestiones del piloto, ¿no? El estado de ánimo. A lo mejor ese día el piloto se levantó de malas, ¿no? Y entonces pues eso va a alterar. Recuerden que en este tipo de carrera es un gran porcentaje en cuanto al piloto y en cuanto al coche, ¿no? Sale. Otros aspectos que también hay que considerar, por ejemplo, recuerden que estamos considerando los tres aspectos fundamentales, ¿no? Dijimos encontrar para poder encontrar estos parámetros. Lo que queremos encontrar son los parámetros de sustentación, arrastre, distribuciones de presión y líneas de corriente. Entonces la primera es la cuestión de la simulación del ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El primero es la cuestión de la carrera sobre circuito, ¿no? Creo que ya habíamos dicho que debes tener una pista. La segunda es que son todos los programas computacionales. Y la última es la cuestión del empleo de un túnel de viento. O sea, entonces, otro aspecto, por ejemplo, de error que puede haber en la pista, que puede haber en la carrera mientras hacemos las pruebas, son las cuestiones de vibración. ¿Sí? Por ejemplo, la vibración en la suspensión. Si el vehículo está en un circuito, la vibración va a ser, no vas a poder considerarla tan real en un túnel de viento, y en un simulador o en un programa de dinámica de fluidos, pues menos, ¿no? Entonces, una de las opciones con las que ha optado las escuderías o los tipos que tienen que trabajar en túneles de viento para explotar los aspectos de aerodinámica es mezclar las tres, ¿no? Túnel de viento, circuito y programas computacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? También tenemos, por ejemplo, la distribución de las cargas aerodinámicas, que puede ser otro problema. No va a ser la misma distribución de carga aerodinámica a veces en la parte frontal que en la parte trasera, ¿sí? Entonces ahí a veces hay problemas, ¿no? Sale. Entonces, para ensayar en un circuito se debe disponer del vehículo ya construido, lo que invalida esta herramienta para las primeras fases del diseño aerodinámico. Eso normalmente es uno de los grandes problemas que tienen las escuderías cuando el reglamento cambia y hay nuevas reglas. Por ejemplo, había una temporada donde la escudería como Ferrari era la ganadora, ¿no? En el año ¿qué será? Los 2000 hasta el 2005 creo que se llevaron los títulos, los campeonatos mundiales. Sí, se cambian algunas normas y empezaron a bajar. ¿Por qué? Porque pues tienen que hacer investigación, tienen que hacer pruebas, el piloto ya tiene que adaptarse al nuevo vehículo. En el 2010 aproximadamente, del 2010 al 2014 más o menos, los podios o los premios se lo llevaban las escuderías como Red Bull, que ellos le agarraron luego a las normativas nuevas, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, para los que ven un poquito de esto de Fórmula 1, con las modificaciones, por ejemplo, de motor, que ya tiene que ser una cuestión híbrida y que deben tener apéndices. Bueno, por ahí ustedes me platicaban que ahora deben tener alerones de 5 elementos frontales. Quieren ver si se regresa a la cuestión del efecto suelo. Entonces están hablando que es un vehículo que tienes que aprender a manejarlo. Para los pilotos es un vehículo nuevo que tiene que aprender a sacarle las mañas posibles para poder tener ventajas sobre las demás. La escudería que se adapte lo más rápido posible a eso son las escuderías que dan resultados. Actualmente las escuderías que son más, bueno, las que más premios han obtenido, creo que los últimos 3 las ha ganado Mercedes, no sé si con alianzas de McLaren, pero son los que han ganado los últimos campeonatos.
Esos tipos ya tenían investigación de cierta manera sobre coches híbridos. Y Red Bull ya ahorita ya no está figurado tanto, Ferrari ya no. Pero pues son etapas, ¿no? Por eso es lo que nos dice aquí, que uno de los grandes problemas es que si también quieres hacer pruebas en el circuito, pues debes tener un coche para poder probarlo. Pues si estás en fase de pruebas, está difícil que tengas ya un coche completo, ¿no? Entonces vamos a ver, dice, si empleamos la opción de tener un coche para correr un circuito, hay que hacer modificaciones todo el tiempo, ¿sí? Debes fabricar los nuevos componentes de acuerdo a los resultados que tú quieras de manera real, incorporarlas en tu vehículo y volverlos a probar. Entonces ese es uno de los inconvenientes, o sea, es costoso, porque estás hablando que no es un componente de plástico, sino de fibra de carbono, perdón, ¿no? Entonces pruebas, ves tiempos, ves rendimiento y dices, no, pues hay que hacer cierta modificación, hay que fabricarla a tamaño real y montarla y sacar a probar el vehículo. Entonces eso es caro, ¿no? Por eso se pueden utilizar técnicas computacionales, ¿no? Para lo que es el diseño y las cuestiones de ensayos aerodinámicos. Bueno, respecto a eso, ¿qué tenemos? Tenemos que es una técnica que ha evolucionado, que en la actualidad es muy prometedora, pero que también exige una gran especialización del personal que la utiliza, ¿sí? Puesto que las simplificaciones que incorpora los modelos de ordenador hacen necesarios un elevado conocimiento de estas técnicas para la correcta interpretación de los resultados. Esto es debido a la tremenda complejidad de las ecuaciones. Yo les comentaba, por ejemplo, que hay dos métodos para ver la aerodinámica. Una aerodinámica es no platicada, ¿no? Sino si es con lectura y todo eso, ¿no? Pero la otra aerodinámica es ecuaciones, números, modelos matemáticos, ecuaciones de mecánica de fluidos y todo ese relajo, ¿no? De cierta manera, la persona que tiene que hacer uso de estas técnicas para trabajar en problemas de simulación dinámica con softwares debe tener cierto conocimiento en eso para poder interpretar, ¿no? Y como les decía, esto se debe a la tremenda complejidad de las ecuaciones que rigen la mecánica de los fluidos, ¿no? Y es lo que obliga a que el Fórmula Fórmula 1 sea una ciencia prácticamente empírica, ¿no? Dice, sin embargo, si se realizan comprobaciones de la correlación de los ensayos por ordenador con los ensayos sobre el coche real y se adoptan las correcciones necesarias en los modelos para mejorar dicha corrección, las técnicas computacionales se convierten en un complemento de gran utilidad, puesto que permiten ensayar multitud de modificaciones aerodinámicas, sin necesidad de fabricarlas y ensayarlas en el túnel o en el circuito. Es una ventaja de los programas los softwares computacionales, ¿no? Pues que no tenemos que fabricar la pieza, hacemos la modificación ahí y más o menos obtenemos un resultado que podemos interpretar y decir cómo se va a comportar en la vida real. Dice que en Fórmula 1 se pueden ensayar en el túnel el orden de 14.000 modificaciones de aerodinámica al año. Imagínense, 14.000 modificaciones. Recuerden que esas modificaciones no solo es meter la máquina, el coche al túnel, sino es todo lo que interviene en cuanto a pagos de ingenieros, uso de instalaciones. Entonces vean, 14.000 modificaciones al año. Por lo que la principal utilidad de los modelos del ordenador es simular un gran número de diseños y seleccionar los más prometedores, que serán los únicos ensayados en el túnel de viento. Entonces nos damos cuenta que primero ver cuáles valen la pena en un programa computacional y de acuerdo a eso fabricarlo, ¿va? Después es algo que, por eso es una de las razones por las cuales se vuelve pues complejo, ¿no? Esto de la aerodinámica en los vehículos. Entonces, utilizar un túnel soluciona prácticamente todos los problemas de repetir los ensayos en pista, ¿no? Puesto que se trata de un entorno muy controlado. Sin embargo, el túnel presenta el inconveniente del elevado costo de instalación, especialmente para el ensayo de vehículos del tamaño real. A pesar de que reducir el tamaño del túnel supone un ahorro para los equipos, no debemos olvidar que en los túneles menores las condiciones de flujo simuladas no son tan realistas como en túneles de mayor tamaño, para un modelo de las mismas dimensiones, puesto que el efecto de las paredes introduce errores en el flujo que no aparecen en el circuito. Es decir, el flujo que estamos simulando en esos casos no es el que el coche tiene en la realidad. Entonces, dense cuenta de todas las cosas que deben ser consideradas. Dice, por otro lado existen los problemas derivados del análisis dimensional,
Esta técnica estudia las condiciones que se deben cumplir para que los resultados obtenidos en los ensayos con un prototipo se puedan determinar a partir de los que se obtienen con un modelo a escala de ese prototipo. Un área en lo que es mecánica de fluidos que se encarga precisamente de lo que es la semejanza dinámica, cinemática y geométrica. Significa que un modelo a escala pequeñita se va a comportar de cierta manera a escala grande, ¿sí? El conocimiento de estas condiciones que esencialmente exigen que un número de series de números adimensionales coincidan en los ensayos realizados con el prototipo y el modelo. Recuerden que estos parámetros adimensionales son el número de Reynolds, el número de Prandtl, por ejemplo, parámetros de velocidad, ¿no? En el caso concreto, en los ensayos de aerodinámica en un túnel de viento, el principal problema radica en la dificultad de que el número de Reynolds del ensayo con el modelo coincida con el del ensayo del prototipo. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco esta onda de los túneles de viento para poderlo desmenuzar, ¿no? Entonces, vayan considerando que en un futuro van a hacer un pequeño prototipo de túnel de viento, no va a ser a escala así muy grande, sino que va a ser un modelo. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de túneles de viento, las configuraciones, por ejemplo, si son cerrados, abiertos, en las partes donde se encuentran los modelos y todo eso, ¿no? Entonces, en simple resumen, vamos a darnos cuenta que los ingenieros buscan optimizar un vehículo, ¿no? Para poder aprovechar el flujo de aire que pasa a través de la carrocería. Ahora, no pueden estar haciendo pruebas todo el tiempo, no pueden estar simulando las pistas de todo el mundo. Para eso se tienen que apoyar de otras técnicas, como los programas computacionales y los túneles de viento. Si tienen un circuito, pues que bueno, ¿no? Que puedan simular algunas condiciones de terreno, pero difícilmente van a simular condiciones de ambiente. Hay túneles de viento, les decía yo, que ya tienen modificaciones así, que pueden modificar desde la temperatura del clima, como es un túnel cerrado, modifica desde la temperatura hasta lluvia, ¿sale? Pero pues vamos a irlo viendo poco a poco, ¿va? Entonces vamos a la tarea, la actividad del día de hoy. Va a ser un pequeño así resumen de lo que estuve diciendo, más o menos. Y qué más. Bueno, y solo por el momento. Ahorita les deje nada más, ya cargo el video.